y tú lo tienes preparado. Y tú sabías que la gente iba a decir esto. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de conocer a profundidad los problemas de transporte en Cuba. No necesitamos que nos lo digan. Este ejemplo del ministro debe ser la regla y no la excepción. Si todos los dirigentes, decisores, directores de empresas hicieran lo mismo, sería una comunicación directa, eficaz, aterrizada a la base, al pueblo, a la gente. Creo que es justo reconocer también la figura del ministro. Yo creo que el ministro en su persona ha mostrado que se puede tener una estrategia de comunicación activa, viva, reflexiva, muy pegado a las personas, a la gente, y donde hay una retroalimentación de manera permanente. Un reconocimiento, ya se hacía anteriormente al ministro, porque poca gente como él trabaja directamente en las redes sociales atendiendo problemas, lo mismo en Facebook o en cualquier otra red. ¿Cuántos directivos de estos tienen en sus perfiles información para el pueblo? ¿Cuántos dan respuesta a insatisfacciones desde el espacio digital? ¿Cuántos reflejan las historias de sus trabajadores? En cuanto a la atención que debemos prestar a la población, siempre preferimos concentrarnos en la solución de los problemas, más allá de la respuesta. La práctica nos ha demostrado que la formalidad, la justificación y la insensibilidad son los mayores enemigos de la solución y la satisfacción de la población. Esa gestión eficaz, cercana, participativa, como pocos dirigentes logran a ese nivel. Su argumentación a temas sensibles, con explicación oportuna de una situación agravada como un accidente, un robo, cambio de horario, entre otras cosas. También la exposición de historias de vida, sin dudas, nos habla de un liderazgo en ese sentido. Sobre todo porque sabe manejar la vida cotidiana con naturalidad, sabe manejar los momentos de crisis con naturalidad y sobre todo porque tiene un equipo muy vinculado al pueblo y que refleja justamente eso que pasa todos los días y que no lo vemos como el heroísmo trascendental, sino como el heroísmo cotidiano. El propio ministerio, con ese oído que yo decía, puesto en la tierra, de que cada vez que alguien se levanta y hay alguna dificultad, tener esa posibilidad de esa respuesta y esa inmediatez es lo que ha dado a ese reconocimiento a este sector que, a pesar de las dificultades que hoy viene presentando, tiene ese respaldo también del pueblo y el agradecimiento también. Este método o este estilo está sustentado en su vínculo con el pueblo. Lo hemos visto llegar a puntos de transportación, a una terminal, a montarse en un coche en Bayamo, lo cual impregna credibilidad, respeto y un estilo de dirección coherente con las demandas de la población. Y en medio de todas estas dificultades, estos reconocimientos que se han hecho de aquí, es por algo muy importante que no debe faltar nunca ante momentos difíciles. Es la vinculación con la gente, es la vinculación con el pueblo, es la explicación al pueblo, es oír al pueblo. Al resto de los ministerios que podamos ver este referente, porque yo creo que todos los cubanos lo aprecian. Que su ejemplo se replique en este ministerio, o en otros, o en todos. Muchas gracias. Mientras el gobierno le abre la puerta a la vieja guardia, parece que se la cierra en la cara al único ministro que muchos cubanos de a pie, quizás tú incluido, al menos respetan. Quédate conmigo, porque hoy vamos a analizar la jugada política que busca, presuntamente, sacar del camino a Eduardo Rodríguez Dávila, el ministro popular, y por qué en Cuba tener el cariño de la gente puede convertirse en tu peor enemigo político. Vamos a empezar por el principio. En la más reciente Asamblea Nacional, mientras se discutía el desastre del transporte en Cuba, un desastre que tú vives cada día esperando una guagua que no llega o pagando precios impagables, ocurrió algo inusual. Los diputados, en lugar de criticar duramente al responsable, se deshicieron en elogios para el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Celebraron su manera de comunicar, su actividad en las redes sociales donde responde e interactúa. Y esa sensación, esa rara sensación en un dirigente cubano, de que escucha y de que tiene empatía. A simple vista, y comparado con la soberbia a la que nos tienen acostumbrados, Rodríguez Dávila parece diferente. Es un ingeniero, no un militar, y desde 2019 está al frente de uno de los ministerios más complicados y con más problemas del país. A pesar de que el transporte está, como decimos en buen cubano, en candela, él parece gozar de un respeto que ya quisieran otros. Hay periodistas y analistas que le siguen la pista, que ven en él algo más. Hablan de que tiene otra lógica de trabajo, que busca ser coherente y que su gestión, aunque no perfecta, es de lo mejor que hay ahora mismo en el gobierno. Algunos incluso se atreven a decir en voz alta, lo que quizás muchos piensan en silencio, que tiene metal para presidente.
Se llega a especular con una posible dupla futura con otra figura relativamente bien vista, Inés María Chapman. Pero aquí es donde la historia cubana nos da una bofetada de realidad. En Cuba, cuando un político empieza a ser demasiado popular, cuando el pueblo lo quiere de verdad, salta una alarma en las oficinas de los que mandan. Si no me crees, déjame refrescarte la memoria con un nombre. Lázaro Expósito. Muchos en Granma, y sobre todo en Santiago de Cuba, lo recuerdan casi como una leyenda. Cuando fue primer secretario del partido en esas provincias, era un hombre de la calle, que resolvía, que se ensuciaba los zapatos. Era adorado por la gente, porque veían resultados, porque sentían que se preocupaba. ¿Y qué pasó con Expósito? ¿Lo ascendieron a un cargo nacional para que aplicara su fórmula en todo el país? No, nunca fue promovido más arriba. Se mantuvo en Santiago hasta que, convenientemente, fue liberado del cargo y se retiró por una supuesta enfermedad. Hoy, si le preguntas a cualquier santiaguero, te dirá que desde que Expósito se fue, todo ha ido a peor. Ese es el mensaje que manda el poder. La popularidad es peligrosa, y el cariño del pueblo no te compra un puesto más alto. Más bien te pone en la lista de los que hay que vigilar. Y ahora, con ese precedente en mente, volvamos al ministro de Transporte, un hombre que se perfila como carismático, inteligente y popular. Con el mandato de Díaz-Canel, terminando teóricamente en 2028, Rodríguez Dávila, por edad y perfil, podría haber sido un candidato natural bajo las reglas que existían hasta hace unos días, pero el gobierno, que parece ver lo mismo que vemos todos, aprovechó la última sesión de la Asamblea Nacional para hacer una jugada maestra de ajedrez político. Y aquí está la clave de todo este análisis. Por unanimidad, los 440 diputados presentes aprobaron eliminar de la Constitución el requisito de tener menos de 60 años para poder ser elegido presidente por primera vez. Piénsalo bien, esa regla no estaba ahí por casualidad. Fue impulsada por el propio Raúl Castro en la Constitución de 2019, supuestamente para garantizar un relevo generacional y evitar el estancamiento de los líderes históricos en el poder. Fue la regla que, en teoría, facilitó el ascenso de un joven Miguel Díaz-Canel. Ahora, de repente, esa misma regla ya no sirve. La elimina. La justificación oficial, dicha por Esteban Lazo, es que las circunstancias han cambiado, que la población está envejeciendo y que no se puede limitar a personas con plenas facultades físicas y mentales solo por tener más de 60 años. Dicen que es para no descartar a gente con fidelidad a la revolución y trayectoria revolucionaria. Pero la realidad que se lee entre líneas es muy distinta. Al quitar este límite, no solo le abren la puerta a la vieja guardia, sino que se la cierran a las nuevas figuras que podían tener en la edad una ventaja competitiva. ¿Y a quiénes beneficia directamente esta modificación? Pues mira los nombres que suenan. Roberto Morales Ojeda, nacido en 1967. O Manuel Marrero Cruz, nacido en 1963. Para 2028, ambos estarán cómodamente por encima de los 60 años. Con la regla anterior, su camino a la presidencia estaba bloqueado. Ahora tienen la vía libre. Son hombres del aparato, figuras que ya ocupan altos cargos y que garantizan la continuidad del sistema sin sorpresas. La reforma parece un traje hecho a la medida para ellos. Al hacer este cambio, el posible camino de Rodríguez Dávila se llena de obstáculos. Ya no es el candidato lógico de una nueva generación. Ahora es solo uno más en una lista donde los favoritos son los de siempre. Los que garantizan que nada cambie de verdad. Es una forma sutil pero brutal de decirle: qué bueno que seas popular, qué bueno que la gente te quiera. Pero aquí, el presidente no lo elige el pueblo, lo decidimos nosotros, y tú no estás en nuestros planes. Lo que parecía un reconocimiento a su trabajo en la Asamblea, se convierte en una palmadita en la espalda antes de dejarlo fuera del juego principal. El gobierno no confía, o no quiere, a un líder que conecte demasiado con la gente. Prefiere la lealtad probada y el control férreo a la popularidad y el carisma. El caso del ministro de Transporte es el reflejo perfecto de esta contradicción. El pueblo lo quiere, pero el gobierno, al parecer, no. Su gestión, con todos los problemas que arrastra el sector, se percibe como un intento honesto de hacer las cosas de otra manera, de comunicar, de dar la cara. Pero esa misma cualidad, esa popularidad, es la que lo convierte en una pieza incómoda para el poder. Una pieza que,
a través de una reforma constitucional silenciosa, ya han empezado a neutralizar. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Rodríguez Dávila es realmente una esperanza de cambio o solo una cara más amable del mismo sistema? ¿Y qué te parece esta jugada con la Constitución? ¿Es una forma de asegurar que nada cambie realmente? Déjame tu opinión en los comentarios, que los leo todos. Si te ha parecido útil este análisis, la mejor forma de apoyar a Cuba Actualidad es suscribiéndote al canal y activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si crees que esta información puede servirle a alguien más, compártela. Nos vemos en un próximo video de Cuba Actualidad. Hasta la próxima.